De filosofía. La unidad 3, que nos habla de la existencia humana a la luz de las teorías filosóficas. La capacidad es analiza su existencia humana a la luz de las teorías filosóficas con el tema 2, el hombre como animal simbólico. Un tema sugerente. El hombre comparado con el animal. ¿Hay características similares? Sí, las funciones vitales, el hecho de trasladarse de un lugar a otro. ¿Pero por qué le llama animal simbólico? Porque al principio el hombre, al vivir en sociedad, necesitó comunicarse. ¿Y cómo se dieron estas primeras formas de comunicación? Con las señales. La voz, el gesto. Esos elementos se fueron transmitiendo. Luego aparecieron los signos, que no son más que las representaciones gráficas que se dan y tienen un significado convencional. ¿A qué se le llama? ¿Por qué dice que es convencional? Porque se creó mediante una convención, mediante un acuerdo. Se reunió un grupo de gente y estableció que eso iban a ser los signos. También, en otra parte, vamos a hablar de que los signos también son arbitrarios. ¿Por qué son arbitrarios? Porque están expuestos sin que nos hayan pedido a nosotros la consideración de hacerlo o no. Entonces los signos también son arbitrarios. El hombre fue creando y ampliando los elementos comunicativos. Es ahí que aparecieron los símbolos, que no son representaciones de las cosas ya, sino que su significado es subjetivo. No tiene relación con los objetos que representan. Por ejemplo, los símbolos matemáticos, una arroba. Cuando hablamos, por ejemplo, de un símbolo, el símbolo matemático, arroba específicamente, no puede utilizarse como un signo lingüístico. Cuando decimos mis amigos y queremos generalizar amigos y amigas y escribimos la arroba es incorrecto. ¿Por qué? Porque es un símbolo matemático, no es un signo lingüístico. Aquí también hablamos del pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto es el grado superior del desarrollo de la capacidad simbólica. El ser humano, desde esta perspectiva, se define no como animal racional, sino como un animal lingüístico. El lenguaje como comunicación. El lenguaje humano es diferente al lenguaje de los animales. ¿Por qué? Porque ellos hacen referencia a aspectos biológicos de la especie. Sin embargo, el lenguaje humano ya hace referencia responde a estímulos inmediatos del entorno. También hay que rescatar que el lenguaje humano, o que el ser humano puede pensar en objetos ausentes y alejados en el tiempo, en el espacio, por medio de imágenes mentales. No necesita tener el objeto enfrente para darse cuenta de su existencia. El lenguaje muestra la forma más alta que tiene el ser humano, que es la de simbolizar. Esta facultad de simbolizar, es decir, reemplazar lo real por un símbolo y que lo represente ante los demás, es considerado por numerosos pensadores como la capacidad más identificadora del ser humano. Y según Ernst Cassirer, el filósofo alemán que definió al hombre como animal simbólico, ¿en qué se basó eso? Se basó en los estudios realizados por el biólogo Johannes von Westphal, quien explicaba que todos los organismos reciben estímulos externos y reaccionan ante ellos inmediatamente. Y aquí radica la diferencia entre el hombre y el animal, pues los animales no tienen la capacidad de simbolizar. No pueden contar sus experiencias. El mundo del animal es un mundo subjetivo. En cambio, el mundo del ser humano es el mundo de las experiencias. El mundo del ser humano puede enriquecerse mayormente con las experiencias de los demás. El científico puede utilizar experimentos hechos por sus colegas sin necesidad de volver a realizarlos y puede tomar para avanzar en sus investigaciones. Funciones del lenguaje. Karl Buller, en su conocida obra Teoría del lenguaje, propuso un modelo de las uniones del lenguaje que aún sigue despertando interés.
Buller indica que las tres funciones del lenguaje son la expresión, la apelación y la representación. La función del lenguaje expresiva es donde el emisor expresa su emotividad, sus sentimientos, transmite algo de sí mismo. En la apelativa, sin embargo, lo que quiere es moverle al oyente a hacer algo. Y en la representativa, el mensaje contiene una idea, una información. Entonces, el emisor da un discurso portador de conocimientos y opiniones. Esto tiene su importancia para conocer el carácter comunicativo del lenguaje. La palabra no solo es la representación. La función del lenguaje expresiva es donde el emisor expresa su emotividad, sus sentimientos, transmite algo de sí mismo. En la apelativa, sin embargo, lo que quiere es moverle al oyente a hacer algo. Y en la representativa, el mensaje contiene una idea, una información. Entonces, el emisor da un discurso portador de conocimientos y opiniones. Esto tiene su importancia para conocer el carácter comunicativo del lenguaje. La palabra no solo es un símbolo, un signo que hace referencia, es decir, significa cosas, objetos y relaciones entre ellos. Ejemplo, cuando un niño grita, expresa lo que siente y al mismo tiempo está llamando a su madre, que es el ejemplo que tenemos aquí. En este caso, el contenido simbólico es mínimo. ¿Por qué? Porque ese grito está significando algo, es un signo. Probablemente el lenguaje de los seres humanos primitivos tenía muy escaso contenido simbólico. Actualmente, en nuestro mundo intelectualizado, tendemos a ignorar las otras dos funciones del lenguaje. El resultado es que cuando hablamos con frecuencia, solo transmitimos ideas, pero difícilmente se establece una relación personal a través de la palabra. En esta parte, como actividad de cierre, tenemos justamente la manera de identificar si estos dibujos que tenemos aquí son símbolos o son signos. Uno, ya les di en la explicación una pista. Ahora, ¿será que qué significa este ganchito preguntón, como nos dicen en la primaria? ¿Es un signo o es un símbolo? ¿Y este ramo de rosas, qué significado tendrá? Como actividad en el número 2 vamos a leer el texto y realizar las actividades que nos plantean. ¿Cuál es la actividad planteada? 1. Reconocer al autor del texto. B. Investigar y escribir una breve biografía del mismo. Y C. Explicar las consecuencias de la simbolización para el ser humano. En el número 3 dice, distingo cuáles de entre los siguientes fenómenos u objetos son signos y cuáles son símbolos. Indico asimismo de qué son signos o símbolos. El primero dice el humo. ¿Es un signo o es un símbolo? Indicio de fuego. Algo se quema. Vamos a pensar si es un signo o simboliza algo o significa algo. Entonces, esa es la tarea que les dejo y ustedes pueden consultar en el horario que esté disponible por la institución. Cualquier consulta, a las órdenes.